Muy bien, muchas gracias, Caro. Muy buenos días para cada uno de ustedes que está del otro lado. Arrancamos la primera charla en la sala Elastic, en esta sexta Python Colombia, que trata sobre tratar de entender un poco mejor qué son esto de los entornos virtuales de Python. Ahí tienen el link en la presentación. Después podemos compartirlo por distintos lugares. No hay ningún drama. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias fundamentalmente a toda la organización por la invitación y por el espacio para compartir. Sobre todo gracias a los sponsors que hacen posible todo esto y un gracias muy, muy, muy grande a cada uno de ustedes que está del otro lado escuchándonos, ya sea de manera sincrónica o dentro de unos días mirándolo a través de los canales asincrónicos. Para comenzar, me presento muy brevemente. Soy Lecovi. Así me conocen muchos en las redes. Actualmente trabajo en Mercado Libre. Estoy como manager de unos equipos cross que construyen la plataforma de desarrollo interno de Mercado Libre. También doy clases en un terciario acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hace unos cuantos años que estoy participando en la comunidad de Python Argentina y más puntualmente como tesorero de la Asociación Civil. Pero no vinimos a hablar de mí. Para eso tienen mis redes de contacto y podemos chatear en otro espacio. Hoy les quiero contar un poco mejor ahora cómo armé esta charla. Primero, quiero que repasemos cómo es que se ejecuta un programa dentro de nuestra computadora, más o menos algunos conceptos básicos para poder entender qué es lo que está sucediendo debajo del capot, ¿sí? Luego charlaremos sobre cómo funciona el ambiente Python dentro de nuestra máquina y ahí sí quiero revisar también algunas de las herramientas que nos sirven para manejar esto de los entornos virtuales. Finalmente, unas palabras para cerrar la charla y dar algún pequeño espacio para el Q&A. Bien, esta charla más que nada está pensada para todo el mundo, para cualquiera que esté arrancando en el mundo Python y quiera entender qué es un entorno virtual. Y vamos a conocer un repaso rápido de qué es un virtualenv, cómo lo usas en los proyectos y quiero hacer un repaso de algunas de las herramientas que yo considero más populares para el manejo de virtualenv en tu proyecto. No pretende ser un repaso exhaustivo de todas las herramientas porque muchas herramientas van creciendo día a día y las que hoy son populares capaz que dentro de un par de meses no. Entonces, la idea es contarle algunas de las herramientas más robustas que hemos usado en estos momentos. Y a mí me gusta, en general, arrancar las charlas con una frase. No encontré ninguna frase en particular, no conozco ninguna frase en particular alusiva a los entornos virtuales, así que empiezo con esta de Lelutiers que me parece completamente brillante. De cada 10 personas que miran la televisión, 5 son la mitad. Muy bien, arranquemos. Cuando nosotros escribimos Python en nuestra terminal, ¿qué es lo que está pasando? Estamos llamando a un archivo binario que está en nuestra máquina, en nuestra computadora, en nuestro file system. El sistema operativo habilita los recursos para que nuestra computadora pueda ejecutar ese programa. Ahora nos podemos comunicar con el hardware de nuestra máquina usando la sintaxis de Python. Ya sea que lo usemos de manera interactiva con el REPL o ejecutando un módulo o un archivo Python, el proceso termina siendo más o menos el mismo. Ya sé, ustedes dirán, es muy temprano de mañana y ya me hablaste de archivo binario, sistema operativo, recursos. Bueno, si me permiten, me voy a tomar una pequeña licencia didáctica para explicar un modelo de nuestra computadora que nos permita entender un poco mejor cómo es que está funcionando todo esto. Lo quiero descomponer en 4 capas. 2 que son muy evidentes. El espacio de usuario, donde viven nuestras aplicaciones, todo lo que usamos en el día a día. Y por otro lado, el hardware, el dispositivo físico, lo que podemos tocar, agarrar, el fierro, básicamente el silicio. Hay otras 2 capas que no son tanto claras, digo, ¿no? Las otras 2 son el shell y el kernel. Esas 2 en conjunto son las que usualmente llamamos el sistema operativo. El espacio de usuario es lo que habitualmente conocemos y lo que estamos acostumbrados a usar. Ahí es donde viven todas nuestras aplicaciones o los programas que usamos.
el editor de texto, el navegador web, nuestro editor de código o cualquier programa que utilicemos para usar imágenes. En ese espacio también viven las aplicaciones no visibles, por ejemplo, las que corren por detrás, algún sistema de sincronización de archivos o algún antivirus. El shell, por el contrario, es la interfaz que le da al sistema operativo para que interactúen con él. Pueden ser, en este caso, gráficas, como suele suceder con Windows o Mac y muchos Linux, o puede ser a través de la línea de comandos. En general, el programa de usuario que interactúa con la shell es lo que llamamos la terminal. Por eso muchas veces cuando hablamos de shell o terminal estamos hablando de lo mismo, aunque conceptualmente no son lo mismo. Para el caso de los usuarios Windows, esto lo pueden encontrar en el símbolo de sistema o PowerShell. El kernel es el que administra los recursos de nuestra máquina. Es básicamente el administrador y es lo que nosotros muchas veces conocemos como el núcleo. Los programas consumen distintos recursos y el sistema operativo es el encargado de administrar esos recursos para que la máquina no se cuelgue. Por último, en la capa inferior, bien sosteniendo todo abajo, está el hardware. El hardware son directamente los circuitos electrónicos que componen la computadora. Son las placas, todo el silicio que vos vas a comprar a tu tienda y armás tu computadora, si es que la armás. Básicamente esto está compuesto por la CPU, que es quien ejecuta las instrucciones, la memoria, que es quien almacena las instrucciones y los datos, y por último los dispositivos de entrada-salida. Los dispositivos de entrada-salida son los periféricos que usamos para comunicar la computadora que estamos usando con otras computadoras a través de una red o con nosotros mismos a través del monitor, el teclado y los dispositivos de ingreso de información. Ok, bien, entonces ustedes del otro lado se estarán preguntando, ¿cómo es que todo esto está sucediendo? Usamos la terminal para acceder al shell de nuestro sistema operativo a través de la línea de comandos. Le pedimos al shell que ejecute un comando directamente. Tipeamos el nombre del comando y apretamos Enter. En este caso, lo que estamos viendo es cómo ejecutamos Python. La shell, internamente, tiene un listado de directorios en donde busca esos ejecutables. Es lo que se conoce como la variable de entorno path. El shell encuentra ese ejecutable y le hace los pedidos al kernel para poder ejecutar nuestro programa. El kernel asigna los recursos, es decir, disponibiliza para ese programa tiempo de CPU y espacio en memoria para que pueda ejecutar sus instrucciones. Por último, el hardware, en definitiva, ejecuta cada una de las instrucciones que vamos sucediendo. Todo lo que vive dentro de nuestra máquina termina siendo binario, termina siendo un 1 o un 0, que están almacenados y se mueven de acá para allá. Porque en definitiva, todo se reduce a pequeños impulsos eléctricos que los circuitos electrónicos pueden entender y ejecutar. Y ahí es donde sucede toda la magia. Repasemos. Un archivo binario ejecutable tiene instrucciones que el kernel le puede pasar a la CPU para que esta CPU lo ejecute. La shell es la interfaz de usuario que usamos para llamar a esos ejecutables. Si la shell lo puede encontrar en el path, entonces el sistema operativo lo puede ejecutar. Siempre y cuando el binario contenga instrucciones para ese sistema operativo. Es decir, cada una de estas capas provee una capa de abstracción para poder hacer la comunicación con la capa siguiente. Veamos un ejemplo concretamente con lo que les estaba tratando de mencionar. Usemos el comando which para preguntar dónde está el ejecutable de Python. En realidad, ese archivo que estamos llamando apunta a distintos enlaces simbólicos. Y con un comando en particular en Linux que se llama file, podemos encontrar que esto nos está ejecutando, nos está llamando un ejecutable para Linux. Es decir, si yo copio este binario y me lo llevo a una máquina que tiene otros núcleos del sistema operativo, no va a poder ser ejecutable, porque no sabe cómo hacer esa traducción.
Bien, pasemos entonces a ver cómo es un poco el entorno de Python. Ejecutemos de nuevo Python, pero esta vez hagamos llamando al módulo site con "-m site". Este módulo nos imprime algunos detalles de nuestro ambiente de Python. En particular, también tiene una lista que se llama path, en el que Python va a buscar en los distintos directorios lo que estemos llamando. El directorio donde se encuentran los paquetes de la standard lib, por ejemplo. Vamos a encontrar también el directorio donde están los paquetes de terceros a nivel de sistema operativo. Y el directorio donde están los paquetes de terceros a nivel de nuestro usuario. Notemos que este último que acabo de mencionar está con un nivel de precedencia anterior al global del sistema operativo. Ok, bien, ustedes del otro lado me dirán, pero Lecovi, hasta ahora no me dijiste por qué necesito un virtualenv. Bueno, vamos a poner este caso hipotético. Imagínense que ustedes empezaron a trabajar hace un tiempo con un proyectito y vienen manteniéndolo con una versión vieja de Flask, digamos, una versión bastante vieja de Flask. No usan entornos virtuales porque es el único proyecto que mantienen, les divierte mantenerlo así, no necesitan, esto está funcionando y la verdad es que nunca entendiste del todo para qué necesitabas entornos virtuales y entonces no querés complicarte la vida. Te llega un nuevo cliente, un nuevo desafío, una nueva oportunidad o simplemente querés probar cosas nuevas. Bueno, y esto, para probar esto, requiere alguna de las nuevas ventajas que te ofrece la nueva versión de Flask. Claramente no podés tener dos versiones de Flask al mismo tiempo instaladas en el ambiente. Tampoco podés meterle un montón de horas de trabajo a tu viejo proyecto para actualizar porque no te da la agenda o porque no tenés ganas. No queda otra entonces. Tenés que usar otra máquina. Vas al shopping y compras una nueva computadora. No hace falta. Usamos virtualenvs. Si usamos virtualenvs, nos estamos evitando posibles colisiones de versiones de paquetes, como mencionábamos recién. No solo en los que declaramos nosotros, sino también en dependencias transitivas. Nosotros cuando llamamos y queremos instalar Flask en nuestra máquina, Flask, a su vez, depende de un montón de otros paquetes. Y de acuerdo a la versión de Flask que estemos usando, vamos a instalar versiones de esos paquetes dependientes en particular. Y puede ser que otro paquete utilice una versión que no sea del todo compatible con una que ya tenemos instalada. Además, nos da un mayor detalle de qué necesitamos realmente en nuestro proyecto, ya que no vamos a tener dependencias mezcladas. Al principio, cuando empezás a usar y empezás a instalar cosas de manera global, te encontrás con un ambiente que tiene un montón de dependencias y no tenés del todo restringido para qué instalaste eso. Esto también nos da por cada ambiente un ambiente más limpio y mucho más ordenado. Y además nos brinda mayor control sobre nuestro proyecto. El tener un virtualenv nos permite jugar y controlar. La ventaja es que podemos crear cualquier entorno virtual de Python dentro de un proyecto y podemos tener más de uno. Podemos probar cosas nuevas dentro de nuestro mismo proyecto sin hacer demasiado lío. Es una manera muy fácil, muy sencilla y muy segura de probar dependencias. Muy bien, veamos cómo es nuestro ambiente de Python. Listemos el contenido del directorio que tiene la standard lib. ¿Se acuerdan? Lo que vimos antes. Ese user lib Python 3.9 que yo les mostraba antes. Viendo esto, podemos entender por qué decimos que Python viene con las pilas incluidas. Son muchos paquetes y módulos. Fíjense que no podemos ni siquiera ver una letra, o por lo menos yo no veo nada. Aunque si observamos con detalle, vamos a encontrar los módulos y paquetes que habitualmente usamos en nuestros proyectos. Podemos encontrar urllib, typing, unit test. Uno de los que vemos ahí va a ser el paquete vemb, que es el nombre corto de virtualenv. Este paquete, este módulo, viene desde Python 3.3. Existe en la standard lib desde la versión 3.3 y es lo recomendado para crear virtualenvs desde la versión 3.6. Bien,
Ya que estamos con esto, pasemos a hablar un poco sobre las herramientas que tenemos para manejar esos entornos virtuales. Y la primera herramienta con la que vamos a manejar entornos virtuales es justamente esta, el módulo BEM que existe en la Standard Lib. Con el comando Python-m BEM, para crear un entorno virtual llamado BEM. Sí, no es que sea súper creativo, es una convención. En general, cuando estamos utilizando un nuevo entorno virtual, le ponemos BEM y es fácil de recordar. Además, esta misma instrucción la podés utilizar en los distintos entornos virtuales y no va a haber ningún inconveniente. Aunque podés usar el nombre que más te guste. Esto va a crear un directorio dentro de tu proyecto, dentro del directorio donde estás trabajando, llamado BEM. Y ahí vas a poder encontrar el directorio Site Packages, donde se instalan los paquetes de terceros. Vas a ver que los ejecutables, en realidad, cuando lo listes, son enlaces simbólicos a los binarios del sistema, es decir, no te duplica todo eso. Y por último, vas a encontrar los scripts necesarios para activar el virtualenv de acuerdo a la terminal que estés usando. En este caso, vemos 4 distintos scripts. Uno que sirve para bash y derivados de bash, otro que sirve para el C-Shell, otro que sirve para fish y otro que sirve para si estás usando una terminal Windows. Es decir, llamás ese script y ese script se va a encargar de activar el entorno virtual. Activar el entorno virtual es esto, es ejecutar un script que modifica el path para el Python en el nuevo shell. Por eso, luego de activarlo, fíjense que se modifica levemente el prompt de mi terminal, con el nombre del virtualenv entre paréntesis. Si ahora volvemos a utilizar el comando which para preguntar cuál es la ruta del archivo ejecutable, fíjense que podemos ejecutar esto adentro de nuestro entorno virtual. Ahora está llamando no al user bin Python, sino al que está adentro de ese directorio temp /bem /bin /python. Si ahora volvemos a ejecutar Python con el módulo site, vemos también que cambió el path dentro de Python. Fíjense ahora que el Python site packages está apuntado al que está adentro del entorno virtual. Una vez activo, las instalaciones las hacemos ejecutando pip de manera normal. Todo esto va a correr dentro del entorno virtual. Finalmente, para desactivarlo y volver a la normalidad, se usa el comando deactivate. Bien, todas las herramientas que vamos a manejar, que vamos a ver, manejan los mismos conceptos que acabamos de revisar. Vamos a tener que activar un entorno virtual para trabajar y luego desactivarlo para volver a la normalidad. Aunque no todas lo hacen de la misma manera. Todas nos proveen un ambiente aislado y seguro para controlar nuestros paquetes de terceros que sumemos al proyecto. Veamos la segunda herramienta. La primera es el módulo BEM que viene en nuestro Standard Lib. La segunda herramienta que les quiero mostrar es pipem. Pipem es una herramienta que te permite manejar las dependencias, así también como se ocupa de los entornos virtuales. Pipem está más pensada para construir las dependencias de manera determinística. Ahí tienen la URL del repo y es un proyecto oficial de PyPI. Para crear un nuevo entorno virtual, usás el comando pipem y le decís qué versión de Python querés usar en este virtualenv. Ahí yo estoy usando la que reconozca como Python 3, pero podría ser un poco más específico si tengo distintas versiones de Python instaladas. Podría decirle 3.6, 3.7, 3.9, 3.10. Luego de que te lo crea, pipem te informa el lugar en que ese virtualenv está instalado. En particular, pipem, como las herramientas que siguen, lo crean en un lugar único de tu sistema operativo. La idea es que vos no te preocupes de dónde está ese entorno virtual y darle la capacidad a pipem de que lo maneje solo. Lo interesante que tiene pipem es que te crea un archivo que se llama pipfile.
Este archivo mantiene todas las dependencias. Es un equivalente al requirements.txt, pero con algunas capacidades más. Por el tiempo que tengo puntualmente en la charla, no vamos a ahondar en mucho detalle, pero les invito a ahondar en la documentación para meterse un poco más en las capacidades que tiene pipem. Lo interesante es que pipem te permite definir distintas cosas. En particular, todo esto que vimos que te crea el entorno virtual en una dependencia, en un lugar en particular de tu máquina, todo eso es configurable y lo podés hacer a través de variables de entorno. Muy bien, ahora, como les dije, para activar el entorno virtual, lo que hacemos es correr un comando, un subcomando de pipem. En este caso se llama pipem shell. Como podemos ver, te lo activa de la misma manera. Y si corremos otra vez el comando which, vamos a ver que el ejecutable de Python que está llamando está dentro del directorio anterior que veíamos. Si utilizamos el módulo site, observemos cómo también cambió el path dentro de Python. Es decir, donde va a instalar los paquetes de terceros, ahora está apuntado adentro de ese directorio recientemente creado. Para desactivar el entorno virtual, simplemente hacemos como antes, corremos deactivate. Aunque lo bueno que tiene pipem es que no necesitas activar el entorno virtual para usarlo. Te provee una interfaz que te permite acceder al entorno virtual sin necesidad de activarlo. Implícitamente, en realidad, lo estás activando a través de esa interfaz. El estar parado en el directorio de trabajo donde existe ese pip file ya alcanza para que pipem entienda y reconozca a qué virtualenv estás haciendo referencia. Y para instalar y manejar las dependencias, usamos subcomandos de pipem. En este caso, por ejemplo, si queremos instalar Flask, ejecutamos pipem install Flask. Un detalle no menor es que pipem utiliza otro archivo que se llama pipfile.lock, en el que pinea todas las dependencias de tu proyecto, no solo las principales. En el requirements.txt haces lo mismo, vos escribís tus dependencias y pones tus restricciones de versiones. Cuando haces lo mismo con el pipfile, estás declarando qué y qué cosas querés instalar. Para poder resolver eso, el instalador calcula cuáles son todas las dependencias y el pipfile.lock contiene absolutamente todas las dependencias con sus versiones luego del cálculo. En proyectos grandes o de acuerdo a las restricciones que vos les pongas, ese cálculo de dependencias puede ser costoso. Por eso es que existe este pipfile.lock, porque una vez que calculaste y si tus dependencias no cambiaron, pipem lo único que va a hacer es leer el pipfile.lock e ir a buscar cada una de esas dependencias a instalar. Pipem tiene muchas otras funcionalidades más, pero como el tiempo es tirano, los invito a que exploremos en detalle en el Gather Town de la conferencia. Pasemos a la tercera. Poetry es un paquete parecido a pipem, es una herramienta parecida a pipem, pero le agrega una componente para facilitar la publicación de paquetes en el PyPI. Ahí también tienen la URL para acceder a la documentación oficial del proyecto Poetry. Para crear el entorno virtual, en este caso, necesitas que exista un archivo que se llama pyproject.toml, que es una propuesta, es un PEP que se ha oficializado en el ambiente Python. Si no sabes cómo escribir ese pyproject.poetry, .toml, no te preocupes. Poetry te provee un comando para que interactivamente vos puedas escribir ese PyProject. Una vez que tenés ese archivo, Poetry te ofrece una interfaz similar a pipem. Poetry Shell va a crear un nuevo entorno virtual. También nos informa el path de ese virtualenv y lo va a activar. Es en esto igual a pipem. No crea el directorio dentro de tu directorio de trabajo, aunque esto, como les dije con pipem, es una opción que es configurable. Similar a pipem, toma el directorio en el que estás trabajando para crear el nombre del virtualenv, aunque en este caso particular le agrega un string, le agrega una especie de hash para poder identificarlo de manera unívoca. Y ya sabemos que si usamos el módulo site, observamos cómo cambió la lista en el path dentro de Python.
Fíjense que acá, nuevamente, el directorio Site Packages está siendo apuntado al directorio que está dentro del entorno virtual. De manera análoga a las anteriores, el deactivate desactiva el virtualenv. Y similar a pipem, no necesitamos tener el virtualenv activo para poder utilizarlo. Poetry nos provee una interfaz para acceder al virtualenv. El estar parado en el directorio de trabajo con el pyproject.toml basta para que Poetry entienda cuál es el virtualenv al que tiene que acceder. En este caso, si queremos agregar Flask como dependencia, usamos el subcomando add. Poetry add Flask. Al igual que en el caso anterior, se escribe un archivo que se llama poetry.log con todas las dependencias del proyecto piñadas. Como les dije antes, con pipem, esto lo hace para acelerar el cálculo a posteriori. Es decir, no vuelve a calcular todas las dependencias si existe el poetry.log. Poetry también ofrece muchas funcionalidades como pipem. Como les dije, ni pipem ni Poetry son herramientas que fueron creadas exclusivamente para mantener los entornos virtuales. Simplemente hacen uso de ellos para manejar las dependencias de una mejor manera. Poetry ofrece también muchas otras funcionalidades y los invito a que consulten la documentación y ahondemos un poco más en el GatherTown. Nosotros en Mercado Libre estamos usando actualmente y proponiendo desde nuestro equipo el uso oficial de Poetry y el pyproject.toml como para utilizar las dependencias y definir esas dependencias en los proyectos Python que creamos. En los meses subsiguientes iremos incorporando distintas herramientas para que puedan los desarrolladores de Mercado Libre utilizar herramientas similares a Poetry o cualquier otra. Bien, hasta acá el repaso de las principales herramientas. Las herramientas que vamos a ver ahora o que les voy a mencionar ahora tienen un montón de otras funcionalidades y formas de uso diferentes a lo que venimos usando. No me alcanza el tiempo solo para mencionarlas brevemente, no me alcanza para hacer un detalle profundo de cada una, pero las quiero mencionar para que sepan qué pueden encontrar del otro lado. La primera que les quiero contar se llama PyEnv. Es una herramienta que te permite cambiar de manera sencilla las versiones de Python que se ejecutan cuando vos llamás Python. Básicamente nosotros en Python tenemos hoy 4 versiones estables, de la 3.7 a la 3.10, y podríamos contar con todas ellas instaladas en nuestra máquina. PyEnv es una herramienta que nos permite manejar fácilmente qué versión queremos ejecutar cuando llamamos a Python. En particular, si queremos además usar un virtualenv utilizando esta herramienta, tenemos que usar un plugin que se llama PyEnv virtualenv. Bien, otra herramienta que se usa mucho en el ambiente de desarrollo es Docker. Básicamente Docker es una herramienta que te permite crear containers. Claramente no es una herramienta para Python exclusivamente y no es para controlar solamente las dependencias, aunque ahí adentro podemos utilizarlo. De hecho, podemos utilizar Docker y podemos utilizar dentro de esos containers alguna de las herramientas que vimos en la primera parte. Esto es tecnología de containers y lo menciono porque es algo muy útil y que si todavía no lo conoces y no te sentís cómodo o cómoda utilizándolo, te recomiendo que lo aprendas. Y por último, les quiero contar en particular de una herramienta que se desarrolló en Python Argentina, que se llama Fates. Es una herramienta que desarrolló Facu Batista, Gilgamesh, Edusen y otros tantos. Básicamente, te permite manejar los entornos virtuales de manera descartable. Podés utilizar Fates similar a pipem y a Poetry, en el caso de que te provee una interfaz diferente, pero no tenés que definir ningún archivo en particular. De hecho, muchas de las dependencias se instalan simplemente con un comentario dentro de tu código. Te permite manejar los entornos virtuales de manera muy sencilla. Te recomiendo que revises la docu, que está súper completa y es muy práctica para probar cositas rápidas. Bueno, llegamos. Este es el final. Repasamos 6 herramientas que nos permiten manejar nuestro ambiente de desarrollo en Python. La primera y fundamental, el módulo BEM,
que es el que viene en la Standard Lib y es lo que viene propuesto desde Python 3.6. Lo probé probar sin instalar nada y eso está buenísimo. La segunda, pipem, es muy interesante, pero le resto un puntito porque hasta hace muy poco estuvo casi sin mantenimiento durante un año. Ahora volvió y por suerte está teniendo una comunidad mucho más activa. La tercera, Poetry, viene ganando mucho terreno. En particular yo la conocí en un Picamp y me encantó. Aunque también está teniendo algunos glitches y todavía faltan salir algunas features más que interesantes. Por último, hicimos mención a Fates, a Docker y a PyM. Lo bueno que tienen estas 6 herramientas es que no entran en conflicto entre sí. Podés probarlas todas en un mismo proyecto. Podés agarrar, armarte un proyectito de prueba y agarrar cada una de estas 6 y probarlas y ver cuál mejor se encaja a tu forma de trabajo. Ahora te toca a vos. Te dejo algunos recursos para que te sean de utilidad. En estos recursos vas a encontrar la documentación de lo que vimos durante esta charla y algunos videos interesantes que abordan algunos temas complementarios. Muy bien. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Acá tienen mis vías de contacto y las seguimos en el Q&A o por el GatherTown. Gracias y muy buena PyCon.